¿Qué tal, jóvenes? Ahora veremos lo que es la parte de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas. Y comenzaremos mencionando lo que va a ser la distribución Bernoulli para luego pasar a la que nos interesa, sobre todo, que es la distribución binomial. Brevemente, lo que viene siendo aquí una variable aleatoria es aquella variable que surge de un experimento aleatorio, donde es un experimento donde ustedes conocen los posibles resultados, pero no cuál va a acontecer al final y se le asignan probabilidades de ocurrencia. Por ejemplo, lanzar una moneda. Ustedes saben que puede caer un águila o un sello, pero no saben cuál va a resultar realmente al final. Por eso le agregamos una probabilidad de que ocurra 50% o 0.5 el que acontezca un águila y 0.5 el que acontezca un sello. Al igual, cuando lanzamos un dado, sería otro experimento aleatorio donde se tienen 6 posibles resultados y cada uno de ellos tiene un sexto de probabilidad de ocurrir. Ahora bien, la distribución Bernoulli son modelos o es un modelo de probabilidad que nos ayuda a definir la probabilidad de que ocurra el suceso de nuestro interés. Entonces, lo que vamos a estar viendo aquí de distribuciones de probabilidad son modelos probabilísticos que ayudan a definir la probabilidad de que acontezca algún evento. Dadas las características del experimento, existen distintas distribuciones, veremos Bernoulli, binomial, Poisson o Poisson, y existe otra que es la hipergeométrica. En el caso de la distribución Bernoulli, aquí cuando se lleva a cabo un experimento aleatorio, nosotros tenemos dos posibles resultados, lo que sería aquí el éxito o el fracaso. El éxito es el evento que nos interesa que suceda y el fracaso pues es aquel evento que no nos interesa. La característica que tiene lo que va a ser el modelo Bernoulli es que solamente se tiene una sola repetición o el experimento solamente se lleva a cabo una vez. Entonces, si se trata de lanzar una moneda, únicamente se lanza una sola vez la moneda. Si se lanza el dado, es un solo dado o un solo lanzamiento del dado. Entonces, únicamente tenemos dos posibles resultados, ya dijimos el éxito y el fracaso. Y a lo que viene siendo el conjunto o la totalidad de posibles resultados de un experimento se le conoce como el espacio muestral, que se simboliza con M. Ahora bien, la probabilidad de que acontezca el éxito la llamamos P, la probabilidad de que acontezca el fracaso la llamamos Q. En este caso, P y Q son complementos o complementarios, es decir, si la probabilidad del éxito es 0.7, por lo tanto la probabilidad del fracaso será 0.3. La suma de estos dos siempre tiene que dar 1. Entonces, veamos rápido un breve ejemplo que nos dice, suponga que de una manada de caballos, de los cuales 13 están enfermos y 30 sanos, se elige uno de acuerdo a un modelo uniforme, es decir, de tal forma que cada caballo tiene la misma probabilidad de ser escogido. Se registra si el caballo está enfermo, en cuyo caso se anota éxito, en caso contrario se denota fracaso. Y les pido disculpa, aquí habría que borrar estas líneas. Entonces, aquí nos interesa el evento de que el caballo esté enfermo. Entonces, nuestro éxito es seleccionar un caballo enfermo. Nuestro fracaso sería seleccionar un caballo sano. Por lo tanto, la probabilidad del éxito, que es P, sería, si sabemos que existen 3 enfermos, de un total de 33. Entonces, la probabilidad de seleccionar a un caballo que esté enfermo sería 3 de 33. 33 porque hay 30 sanos y 3 enfermos, en total son 33. Por lo tanto, la probabilidad del fracaso, que es Q, que se puede obtener como 1 menos P, pues sería 3 de 33. Y hasta aquí vamos a dejarle en el modelo Bernoulli porque pues no es muy utilizado porque únicamente es un solo ensayo, una sola repetición. Aquí, por ejemplo, solamente se eligió un solo caballo. Ahora sí, nos vamos a ver lo que es la distribución binomial. En este caso, la distribución binomial, como aquí dice, surge a partir de llevar a cabo un experimento Bernoulli con n repeticiones independientes. Es decir, aquí ya podemos elegir más de un caballo, podemos lanzar la moneda cuantas veces se desee, así como el dado. Ya no se tiene la restricción o la limitante de un solo ensayo, sino que son n ensayos o n repeticiones independientes. Como estas repeticiones son independientes, se tiene como consecuencia
que la probabilidad del éxito es constante en cada una de ellas. Es decir, si ustedes lanzan 3 veces una moneda, la probabilidad de que caiga águila en cada uno de los lanzamientos sigue siendo un medio para cada lanzamiento. Es decir, esa probabilidad no cambia, se mantiene constante. Y nuevamente se cuenta con 2 posibles resultados, el éxito, que es lo que nos interesa, y el fracaso. Ya comentamos, la probabilidad del éxito es P, la probabilidad del fracaso es Q, que se calcula como 1 menos P. Y esto sí es importante, nuestra variable aleatoria, que es la cantidad de éxitos que vamos a tener, ¿qué valor puede tomar? Puede tomar un valor de 0, de 1, de 2, hasta n, hasta el tamaño de muestra o de la cantidad de repeticiones que se tenga. ¿Qué es esto de los valores de la variable aleatoria? Si ustedes lanzan 3 veces una moneda y les interesa el águila, entonces mínimo van a tener 0 águilas, es decir, 0 éxitos. Pueden tener un éxito que caiga en esos 3 lanzamientos una sola águila, o pueden resultar 2 águilas o 3 águilas. Si eso hace referencia a esta parte del valor que puede tomar la variable aleatoria, x igual a x. Bien, entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo, el cual nos dice que en el ITCJ, donde los estudiantes suelen llegar tarde a clase, 5 alumnos están en segundo semestre. El profesor ha estudiado la situación durante cierto periodo y ha determinado que hay una probabilidad del 0.4 de que cualquier estudiante llegue tarde y que las llegadas de los estudiantes son independientes entre sí. Se solicita que construya la distribución de probabilidad de la variable aleatoria y más adelante responderemos unas preguntas. Bien, para resolver estos problemas, lo primero que necesitamos es definir los datos del problema. Aquí hay que definir qué es el éxito. De aquí nos interesa, ¿qué es lo que nos interesa? Que el alumno llegue tarde o llegue temprano. Si se fijan, aquí nos dice que hay una probabilidad de 0.4 de que el estudiante llegue tarde. Entonces nuestro éxito es que el alumno o el estudiante llegue tarde. ¿Qué va a ser la variable aleatoria aquí? Siempre la variable aleatoria es cantidad de éxitos. En este caso sería cantidad de alumnos que llegan tarde. Necesitamos definir P, la probabilidad de que el alumno llegue tarde. Pues ya nos dice acá que es 0.4. Por lo tanto, P es 0.4. Siendo así, la probabilidad del fracaso, que es Q, pues sería 1 menos P, es 0.6. Necesitamos definir un tamaño de muestra. Y ya nos decía aquí que el profesor, o que más bien se eligieron 5 alumnos de segundo semestre, es decir, n es igual a 5 alumnos. Entonces, de estos 5 alumnos vamos a calcular la probabilidad de obtener de que cierta cantidad de alumnos lleguen tarde. Es decir, 0 alumnos lleguen tarde, 1 alumno llegue tarde, 2, 3, hasta 5. Para hacer esto lo vamos a hacer ya en el inciso B, que es la construcción de la distribución de probabilidad. Para eso les voy a pedir de favor que tengan Excel abierto y vamos a usar nuestro formulario de la unidad. Nuestro formulario pues va a tener lo que es la distribución binomial, Poisson, hipergeométrica y normal. Vamos a ver lo que es la distribución normal. Binomial. Aquí en su formulario pues tendrían la función con la cual calcularían manualmente o con su calculadora las probabilidades, pero nosotros lo vamos a hacer todo con Excel. Y aquí tienen la fórmula de Excel. Tenemos estas dos fórmulas, son equivalentes, todo depende de la versión de Excel. Estas son fórmulas en español y del lado derecho tienen la fórmula en inglés. Sí, y aquí ya nos está diciendo qué es lo que hay que seleccionar para cada uno de los requisitos. Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar en un momento. Entonces, voy a pedir que abran Excel y vamos a colocar aquí distribución binomial. Vamos a trabajar con algunas columnas. Entonces, pues seleccionamos y pues si pueden combinar y centrar. Para la distribución binomial necesitamos darle a Excel la información que va a ser el tamaño, la probabilidad del éxito. Vamos a decirle a Excel que obtenga lo que es Q. Y necesitamos ingresar el valor del tamaño de muestra, es decir, n. Entonces, de acuerdo a la información que teníamos, tenemos que P es 0.4 y n es 5. Entonces vamos a Excel, P es 0.4 y n es 5. Y vamos a obtener Q, aunque Q no es un dato que requiere Excel, pero vamos a calcularlo. Ya sabemos que Q es 1 menos P. Vamos a usar la fórmula. Vamos a hacer una fórmula de Excel para que lo calcule, que sería 1 menos y el valor de P. En este caso, 0.6. Y listo. Ya tenemos la información que se requiere
para calcular las probabilidades. Aquí vamos a hacer una columna que va a ser x igual a x, es decir, los valores que puede tomar la variable aleatoria. En este caso, ya dijimos, o en su apunte dice, que los valores de la variable aleatoria son desde 0 hasta n. En este caso sería desde 0 hasta 5, que es n. Es decir, podemos tener 0 alumnos que lleguen tarde, 1 que llega tarde, 2, 3, 4, hasta 5 alumnos que llegan tarde. Vamos a generar otra columna que va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a cierto valor. Es decir, en esta columna vamos a colocar lo que va a ser las probabilidades de que 0 alumnos lleguen tarde, 1 alumno llegue tarde, 2 y así sucesivamente. Entonces, bien, aquí es donde vamos a usar la fórmula de Excel que tiene en su formulario, igual distr.binom.n, para que nos calcule las probabilidades y no usar esta función manual. Entonces, bien, vamos a poner igual distr.binom. Aquí está, cualquiera de estas dos fórmulas son equivalentes. Vamos a elegir la más actual. Lo primero que les pregunta es el número de éxitos, es decir, acuérdense que aquí podemos tener 0, 1, 2, 3, 4, 5 éxitos. Vamos a seleccionar la celda donde se encuentra el 0. Entonces yo lo tengo en la celda D3. Aquí estaría, seleccionamos el 0, coma. Siguientes requisitos son los ensayos, es decir, N, seleccionen el 5 y fíjenlo con F4, por favor. Siguiente requisito, probabilidad del éxito, es decir, P. Seleccionan y lo fijan. Y último requisito nos pregunta si queremos la probabilidad acumulada. Ahorita no queremos que la calcule, le vamos a colocar un 0 para indicar que es falso, por favor. Listo, así queda nuestra fórmula y le damos Enter. Muy bien. Y esto nos dice, vamos a dejarlo a 4 decimales, por favor. Recuerden que con estos botones pueden ocultar o presentar más decimales. Y de esta forma nos dice que la probabilidad de que 0 alumnos lleguen tarde es de 0.0778. Vamos a calcular las demás probabilidades arrastrando nuestra fórmula y listo. Así quedaría en este caso lo que serían las probabilidades para cada uno de los valores de la variable. Como nota, siempre la suma de esta columna les tiene que dar el 1. Entonces si vamos a sacar aquí la suma, vamos a ponerle igual, suma, y seleccionamos la columna y nos da el 1. Siempre la suma tiene que dar el 1. Muy bien. Entonces ya tendríamos la probabilidad para cada uno de estos valores. Vamos a generar una tercera columna que vamos a llamar acumulado. Y vamos a escribir exactamente la misma fórmula que usamos ahorita, nada más que al final de un 0 vamos a colocar un 1. Entonces sería igual, si recuerdan es distr.binom, aquí está. Número de éxitos, primero es 0, recuerden. Ensayos es n y la fijan. Probabilidad del éxito es P.4, lo seleccionan y lo fijan. Y ahora aquí al final vamos a ponerle verdadero, indicado con un 1. Y cierran paréntesis y damos Enter. Si visualizan, nos da la misma probabilidad que teníamos en la columna anterior. Pero al arrastrarlo hacia abajo van a darse cuenta que van cambiando estas probabilidades hasta obtener en el 5 un valor de 1. ¿Qué hace esta columna? O esta función de probabilidad acumulada. Pues va acumulando o va sumando las probabilidades, es decir, para 1 nos da 0.3370, pues es la suma de la probabilidad de 0 y de 1, 0.33. Para 2 es la probabilidad acumulada de 0, 1 y 2, que sería 0.6826 y así sucesivamente. Por eso, en el último valor de la variable que es 5, tenemos el 1. Entonces siempre en la columna de acumulado, en el último valor, la suma dará 1. ¿Sí? Bien, de esta forma ya tendríamos lo que sería nuestra tabla de distribución de probabilidad. Pero para completar la distribución de probabilidad es necesario generar un histograma. El histograma lo vamos a construir de la siguiente forma. Vamos a insertar un gráfico. Venir a insertar, gráfico y de barras 2D. Vamos a elegir el primero en columna en 2D. Si les aparecen así ya series o datos en su gráfico, no se preocupen, lo vamos a quitar, queremos que esté en blanco. Entonces seleccionando su gráfico se les habilita las herramientas de gráfico, en diseño, damos clic en el botón de seleccionar datos. Y vamos a borrar todo esto para que quede en blanco. Lo quitan y ya quedó
su gráfico o su área gráfico completamente en blanco. Del lado izquierdo, entradas de leyenda, series, vamos a ponerle aquí agregar. Ahorita no le vamos a poner nombre a la serie. En valores de serie, donde está el 1, borren todo eso por favor y seleccionen las probabilidades de x igual a x. ¿Sí? Y en esta ventanita, en editar del lado derecho, vamos a seleccionar los valores que toma x de 0 al 5. Listo. Ahora bien, para que esto sea un histograma, vamos a borrar series. Vamos a borrar esto. Esto es un histograma, las barras tienen que ser continuas, entonces le dan clic derecho a cualquier barra, dar formato a serie de datos y les va a habilitar esta ventanita. Y aquí donde dice superposición de series vamos a ponerle 0, ancho de la serie 0. Y listo. Con eso tendrán su histograma. Ahora sí, esta información es lo que nos vamos a llevar a nuestro documento junto con el histograma. De hecho ya su documento de Word ya lo tiene. Ya estaré aquí las probabilidades y lo que sería el gráfico o el histograma de la distribución de probabilidad. Ahora todavía nos pide aquí que obtengamos los momentos. ¿Qué son los momentos de la variable? Si nos vamos a nuestro formulario tenemos aquí los momentos. Son dos, uno es la media o la esperanza, recuerden que esperanza y media es lo mismo, o promedio, y la varianza. Estos dos son los momentos, la media y la varianza. Los momentos son un valor numérico que describe el comportamiento de una variable aleatoria. Entonces necesitamos calcular la media y la varianza. Entonces nos vamos a ir a Excel y vamos aquí a seleccionar. Vamos a calcular aquí lo que sería la media. Vamos a hacer un espacio. Aquí vamos a calcular la varianza para obtener lo que serían los momentos de esta variable. La media, de acuerdo a nuestro formulario, es un producto. Así que abajo vamos a llevar a cabo esta multiplicación que es multiplicar n, seleccionan n, asterisco, por p. Listo. Nos da 2. Vamos a pedirlo aquí que siempre lo presente con 4 decimales. O, de hecho, mejor en número entero. ¿Qué es la media? Esto nos diría que en promedio se espera que 2 alumnos lleguen tarde. O el valor esperado de esta variable aleatoria es que sean 2. 2 éxitos, 2 alumnos que lleguen tarde. Ahora bien, la varianza es igual al producto de n, selecciona n, por p, por q. Multiplicamos de esta forma n por p por q. Y nos da 1.2. Aquí recuerden que el detalle es que la varianza está en unidades cuadráticas. Entonces esto sería 1.2 alumnos que llegan tarde al cuadrado, lo cual no existe. Por lo tanto, en otra celda vamos a calcular la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es ponerle igual. Usamos la fórmula de raíz cuadrada, que es raíz, y seleccionen el valor de la varianza. De esta forma obtendremos la desviación estándar. Solicitamos 4 decimales y listo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una desviación, una variabilidad de nuestra variable de 1.0954 alumnos que llegan tarde. Que si lo redondean, pues quedaría en 1. Esta información la llevamos a nuestro documento. Ya estaría aquí la esperanza, la media, la varianza y la desviación estándar y los resultados. Ahora sí, vamos a responder en el inciso C unas preguntas referente a la distribución de probabilidad de esta variable. Aquí nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que 2 alumnos lleguen tarde? Es decir, en otras palabras, nos preguntan la probabilidad de que x sea igual a 2. Pues la respuesta es muy sencilla en nuestro documento de Excel. Pues aquí tendremos la probabilidad de 2.3456. Es decir, la probabilidad de que 2 alumnos lleguen tarde es de 0.3656. Listo. Ahora bien, aquí nos dice cuál es la probabilidad de que al menos o mínimo 2 alumnos lleguen tarde. Recuerden que aquí al menos o mínimo es de 2 hacia arriba, 2 o más. Entonces sería la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. Por lo tanto, la suma de la probabilidad de que x sea igual a 2, de 3, de 4 hasta 5. Entonces, pues esto lo podemos hacer aquí con Excel muy fácil. En una celda colocamos igual suma y pues sumamos los valores de las probabilidades de 2 hasta 5. .6630.
Listo, es el resultado que ya tenemos. Posteriormente nos pregunta cuál es la probabilidad de que a lo mucho o máximo 2 alumnos lleguen tarde, es decir, 2 es nuestro tope. Por lo tanto, nos preguntan aquí la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Esto se responde con la suma de las probabilidades de que x igual a 0, a 1 y 2. Entonces, pues para eso nos va a servir el acumulado. Sería la probabilidad de que x sea igual a 0, a 1 y 2. Pues aquí lo tenemos. 0.6826. Aquí estaría. Después nos pregunta cuál es la probabilidad de que más de 2 alumnos lleguen tarde, es decir, de que x sea mayor a 2. Entonces aquí tendríamos que sumar la probabilidad de x sea igual a 3 de 4 hasta 5. Entonces pues esto lo podemos hacer en una celda nuevamente, sumar las probabilidades de 3, 4 y 5 y nos daría 0.3174. Aquí está. Siguiente, pregunta cuál es la probabilidad de que menos de 2 alumnos lleguen tarde. Pues menos de 2, es decir, de que x sea menor a 2, la suma de la probabilidad de que x sea igual a 0 y 1. Pues la suma de 0 y 1 es el acumulado hasta 1, que nos da 0.3370. Y aquí estaría. Y finalmente nos pregunta cuántos alumnos se espera que lleguen tarde. Cuando dice se espere, hace referencia al valor esperado, que es la esperanza, la media o el promedio. En otras palabras, sería en promedio cuántos alumnos llegan tarde. Pues se responde con la media, con la esperanza. Ya lo habíamos calculado y esto es igual a 2. Y listo. De esta forma habremos resuelto todo este ejercicio o ejemplo de lo que sería la distribución de probabilidad para una variable aleatoria mediante la distribución binomial. Entonces, para todos los ejercicios siempre hay que presentar estos datos para la distribución binomial, construir la distribución de probabilidad, que es la tabla de los valores desde 0 hasta n, con los valores individuales, el acumulado y su respectivo histograma, y calcular los momentos, como se presenta aquí, y pues responder las preguntas que se nos hagan a partir de todos esos cálculos. Rápidamente, en el documento se cuenta con otros dos ejemplos. Aquí nada más vamos a ver rápido los datos y ya ustedes se encargarán de ver más a fondo todo el ejemplo, tanto el 2 como el 3. En este caso, en el ejemplo número 2 nos dice, cada pregunta de un examen de opción múltiple con 6 preguntas tiene 4 opciones, donde solamente una de las opciones es la correcta. Si un estudiante responde al azar las 6 preguntas, define la distribución de probabilidad de que las respuestas sean correctas. Entonces, nuestro éxito es esto, que las respuestas sean correctas. Aquí están. Por lo tanto, variable aleatoria es cantidad de éxitos, pero sería cantidad de respuestas correctas. Y aquí estaría. ¿Cómo vamos a definir aquí la probabilidad del éxito? Pues ya nos dice que son preguntas de opción múltiple, que tienen 4 opciones, donde solamente una opción es la correcta. Es decir, una opción es la correcta de 4, pues por lo tanto 0.25. De esta forma surge P, la probabilidad del éxito. Q sería 1 menos P, 0.75. Y nos dice que el examen tiene 6 preguntas. Por lo tanto, N es igual a 6. Con esta información, ¿cómo le vamos a hacer aquí en Excel? Yo aquí les sugiero que hagan una pequeña plantilla donde abarquen más valores. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero aquí necesitamos hasta 6. Pues vamos a llevarlo, por ejemplo, hasta 10. Vamos a copiar nuestras fórmulas. Y vamos a cambiar los datos. Ahora P era 0.25, Q es 0.75 y son 6 preguntas. Y de esta forma se recalcula, si se fijan, para asegurarnos de que la suma de 1, pues en el acumulado, hasta n, que es 6, les va a dar el 1. ¿Sí? Y ya nada más habría que corregir el gráfico para que tome la información apropiada y se genere el gráfico. Y listo. Adicionalmente al gráfico, pues les sugiero que en diseño, en agregar el elemento a gráfico, coloquen etiquetas de datos, ya será a su gusto, para que aparezcan pues, los datos los resultados o los datos del problema. ¿Sí? Y de esta forma pues ya nos lo construyó nuestra distribución de probabilidad y ya tendríamos los resultados. Y pues a partir de su plantillita ya tendrían la media, la varianza y la desviación estándar. Es decir, pues prácticamente todo. Y podrían responder todo esto. En el último ejemplo, ustedes lo leerán,
P es 0.02 y N es 10. Entonces P es 0.02, N es 10 y listo. Ya se les hizo todo el cálculo. ¿Sí? Muy bien, de esta forma finalizaríamos el tema de distribución de probabilidad para distribución binomial para variables aleatorias discreta y Bernoulli. Aquí la que realmente importa es la binomial porque es la que realmente llegamos a usar, porque N ya es mayor a 1.